Hola, ¿Cómo estás, Juan? ¿cómo estás, Juan? Bien, pues Estoy aquí. entre estoy con dos Zoom, uno con el trabajo y otro con ustedes. Ok, Yo pues quería nada, hablar un poco, yo quería adelante. hablar un poco, sí, de mi testimonio y la verdad es que me da un gozo y un placer no sé si placer es la palabra adecuada, pero una tranquilidad y una paz, poder contar lo que estoy viviendo. La obra de Dios es perfecta, o sea, perfecta. La transformación que ha producido en mí es maravillosa. O sea, ustedes me conocen cómo yo estaba desesperada, cómo me hacía mil preguntas, y hoy me ha abierto el entendimiento eh, del Espíritu de Dios. eh, Cada día se me comprueba, o sea, todos los días se me comprueba en mi forma de hablar, en mi manera de pensar, en mi manera de trabajar, en mi manera de vivir cada día, de no tener miedo a quedarme sin amigos o la gente que se alejaba de mí. Es un tema muy torturador en mi vida. Hoy en día tengo la maravillosa gozo de Dios de saber que mi mamá entró al grupo. Ella se resistió un poco y bueno, a través, cuando Dios hace la obra en mí, mi forma en la que Dios se manifestó, hoy mi mamá es parte de este grupo recibiendo la verdad. Invité a mi amigo Ariel, que es una persona a la que yo le tengo cariño, que entiendo completamente su sufrimiento y lo que está viviendo. Por eso yo quiero hablar otra vez de lo que a mí me pasa, de lo que a mí me pasó y lo que estoy viviendo ahora, en la desesperación que yo tenía. Y cuando yo estaba desesperada, había algo que me decía: Sol, seguí, Sol, escuchá, esto es un proceso. Sin embargo, no entendía, lloraba. Bueno, yo hablaba todo, confesaba todo en el grupo. Yo veía cómo la gente vivía el gozo de Dios y yo decía: pero a mí nunca me va a llegar esto, ¿cómo hago para vivirlo? Hasta que un día entendí que yo no tengo que hacer nada, porque uno viene con el chip de tener que hacer algo para recibir una recompensa. Con Dios no hay que hacer nada, Él ya hizo todo, Él es el que hace la obra. Nosotros no podemos porque somos ilimitados. Perdón, somos limitados. El único ilimitado es el Señor con su poder. Tengo mucha gente en mi círculo que confunde a vivir a Dios con la religión. Eh, y la verdad bueno, de entender esto del engaño, de dónde venimos desde la creación de Dios y cómo comenzó todo este engaño por Adán y cómo venimos y entender por qué funciona el mundo así y cómo opera Dios en nuestra vida. A mí particularmente me ha cambiado, me ha transformado desde la raíz de mis problemas, desde lo profundo de mi ser. Mi vida se acomodó. A mí me costaba muchísimo levantarme a la mañana, me levantaba a las 12 del mediodía, no comía, comía tarde, mi casa desordenada, se me vencían las cuentas, tenía mucha angustia, no encontraba nada que a mí me llenara. Viajé a Europa, viví en Europa, he trabajado de todo, hice dos carreras, pero siempre estaba insatisfecha, a mí nada me llenaba. Siempre tenía miedo de que me dejaran, miedo de que un amigo se apartara, sumisa a muchas cosas que yo no quería, pero que lo hacía por miedo. Pero hoy Dios me posicionó como su hija y yo me identifiqué y yo elegí a Él, yo elegí recibir su palabra, su verdad. Y la verdad que recibir esto es el regalo más precioso que yo pude haber recibido en todos mis 36 años. Me gozo todos los días, me asombro de mi forma de hablar, de mi forma de relacionarme, de sentir el amor. Yo no sentía el amor, no lo sentía. Yo decía: pero ¿cómo uno siente? Y es algo que se hace, es algo que se siente por la obra única de Dios, por los frutos del Espíritu, los frutos que el Espíritu de Dios nos produce en nuestro espíritu. Y, y bueno, y esto
yo sabía, o sea, yo en el fondo sentía que el Señor me iba a hacer la obra y que Él no me iba a avergonzar, Él no me iba a avergonzar, y siempre tenía fe de que Él estaba, pero que yo no lo sentía, y cuando aprendí, cuando Rosa fue mi guía, Cristóbal, este grupo, muchas personas que Dios pone en nuestro camino, que nos guiaron, que nos guían, porque esto es un proceso, no es una cuestión de uno sabe más que el otro, sino que es un proceso donde vamos conociendo más la verdad y cómo hablar con Dios, cómo relacionarme, pero yo antes lo buscaba, y dónde está Dios, y cómo hago, y cómo le pido, y acá no es cuestión de pedir a Dios, sino de recibir la palabra, y cómo él hace la obra perfecta, y que esto no termina porque nosotros elegimos escuchar la verdad, eh, y Dios nos lleva, guiados por el Espíritu, a ser cada día imagen y semejanza de Jesús, nuestro hermano. Y no me canso de hablar, cada persona que se me presenta, yo no tengo soluciones mágicas, yo no sé cómo ayudar en sus problemas personales, pero sí sé cómo yo fui transformada mi espíritu y cuál es mi experiencia con Dios, y es realmente maravillosa. Mi deseo, una vez escuché acá a Cristóbal que yo siempre buscaba cuál es mi propósito en la vida, y Cristóbal dijo algo que a mí me direccionó, y fue que él dijo: el propósito es conocer a Jesús y conocer a Dios. Y mi vida cambió rotundamente, cambió el propósito de mi vida. No tiene nada que ver con que uno no quiera viajar, porque yo mezclaba las cosas. Yo decía, bueno, pero si seguimos a Jesús, entonces, ¿qué pasa con lo que uno quiere viajar y nuestros sueños? No tiene nada que ver con eso, por lo menos yo lo vivo así, y la verdad que agradezco, y agradezco a Dios porque Él me escuchó, Él a mí me escuchó, Él escuchó mi pedido, Él escuchó mi angustia, Él me conoció a mí, Él me conoce a la perfección porque me puso personas perfectas en el sentido del carácter, para que yo pueda ser guiada a través de su espíritu, y dar muchas gracias por el espacio, por darme espacio para dar mi testimonio. Y bueno, hoy únicamente yo escucho al Espíritu de Dios, me dejo guiar por Él, no tengo más miedos, se me fueron los miedos, y hoy estoy posicionada y como hija de Dios, y eso me posicionó en este mundo, y acá estoy, comprometida con la palabra, estoy comprometida con el amor, con Dios, de seguirlo a Él. Muchas gracias por el espacio, y bueno, que seguimos escuchando a ustedes. Gracias, Sol, por ahora sí que abrir tu corazón y dejarnos saber lo que Dios está haciendo, ¿no? Y ha iniciado en tu vida y que lo va a terminar, ¿no? En cada uno, en ti, en cada uno de nosotros. Y lo que me llega al corazón es un verso que está no recuerdo en dónde está ubicado en la Biblia, pero dice que, que somos hechura suya, están en Efesios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿no? Las cuales Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Pero lo que me resalta ahí es que dice, somos hechura suya, ¿no? O sea, tenemos que resultar ser el producto de, de lo que Él hace, ¿no? Como decías, y eso es maravilloso porque no le debo nada. No, el crédito no es ni de Cristóbal, ni de ninguno de los hermanos que está aquí, y tú lo estás diciendo, ¿no? Lo puedes ir comprobando, él me escuchó, ¿no? Él empezó a realizar cuando empecé yo a entenderme, a comunicarme con Dios como mi padre, pues las cosas empezaron a suceder, ¿no? Y eso es maravilloso que lo puedas comprobar, no tan solo entender intelectualmente, ¿no? Y llenarte de información y esto, Y sí, déjame, sí, perdón, quería decir una cosita chiquitita, que era algo que yo me preguntaba,
y era con el tema de la bipolaridad. Entonces yo decía, bueno, pero si Dios es nuestro Salvador y sanador, entonces ¿por qué yo tomo medicación? ¿Y cómo sé que no es bipolaridad? Y hace poco tiempo, hace la sesión pasada, mi psiquiatra me bajó la medicación porque la verdad que él es, o sea, él no me escucha a mí, él escucha el Espíritu de Dios que es perfecto. Entonces, como él me escucha a mí tan coherente, tan estable, tan convencida, tan ordenada, él no cree en ese sentido, pero Dios es el que guía, y ahora entendí que Él me va a guiar en algún momento para que yo deje la medicación y ser testimonio de lo que yo he vivido como una persona que me diagnosticaron bipolar, que he tenido momentos psicóticos, y yo seré testimonio de su obra completa de Dios en todas mis faltas como humano ilimitado que soy. Eso era lo único que quería adicionar. Gracias, Juan. Gracias, pues qué más palabras, ¿no? Que lo que tú mismo estás experimentando, ¿no? Y te estás dando la oportunidad de manifestar a otras personas, como el caso de tu doctor, ¿no? Que puede, sin una explicación verbal, puede, o de otro tipo, ¿no? Puede darse la oportunidad de buscar entender qué está ocurriendo, ¿no? Y que Dios te lo explique con propia iglesia. Que en un momento, o sea, Se te escucha muy entrecortado, Juan. puede ser mi internet. Ya tenemos no sé si alguien más quiere comentar algo. Sí, José, Juan, yo, Betty, pues muy buenos días a todos. Qué bueno, los veo hermosos a todos los veo muy bonitos. Qué hermoso es escuchar lo que mi padre hace. Fíjate con esta Sol, qué hermoso testimonio da a donde cómo Dios fue poniendo orden en la vida y así debe de ser, porque Dios es un Dios de orden. Entonces, a veces nosotros como seres humanos andamos, pues, en otras cosas queremos hacer yo, pero eso cuando muere en nosotros el yo y dejamos que nuestro Padre, el Todopoderoso, y que Él nos enseñó esa regla de llevar un orden en la vida, es tan hermoso y yo me gozo ahorita que estoy escuchando a Sol. Qué bendición tan grande que ella le ha permitido a nuestro Padre que Él lleve el control de su vida y lo está haciendo y lo está viviendo y lo está gozando y lo está hablando. Qué hermoso, me gocé tanto por ese testimonio y que lo está compartiendo más que nada y no con palabras, sino porque ella ya lo está viviendo. Gracias, hermanos. Tenemos todavía un par de minutos. Juan Pablo, quiere hablar a Ariel. Perdón, Ariel, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Lo que pasa es que cerré los micrófonos. Ahí está, ahí me escuchan. Ya te escuchamos. ¿Se escucha? No, yo escucho lo que dice Sol y Sol sabe cómo pienso yo. Yo siempre he sido rebelde a toda creencia. Me cuesta creer, tener fe y creer. Y así me van las cosas me van mal, ¿no? No me van bien para nada. Y como dije al principio, bueno, yo no he podido realizarme en muchas cosas, no he podido hacer una carrera, ni que me vaya bien amorosamente, y tengo mucho resentimiento y me cuesta creer, escucho hablar de mi papá, como dicen, mi papá, y yo no tengo fe, me cuesta creer yo no creo en Dios, me cuesta creer.
no confío en lo que la gente dice. Lo que la escucho a Sol y yo veo que ella está bien, ¿no? Pero yo me siento como un bicho raro, que no encajo, que no puedo entrar en sintonía. No sé si me explico. Yo me siento malo me siento. Toda mi vida me he sentido malo y desde chico yo blasfemaba contra Dios. ¿Se escucha, no, lo que estoy diciendo? Hola, Sí te escuchamos, Ariel. ¿se escucha? Es más, yo vengo a la reunión y vengo con tan poca fe y ya vengo pensando que no me va a servir, que así me pasa con todo, con las terapias, con todo me pasa eso. ¿Me explico? Totalmente, Ariel, te explicas y déjame decirte que no eres la única persona que vive esta situación, pero tengo una magnífica noticia para ti y para todos los que batallamos con esto mismo. Jesús encontró en su tiempo aquí en la tierra muchas personas en ese estado y cuando fueron francas, como tú lo estás haciendo, cuando reconocieron, no puedo creer, entonces Él nos demostró el corazón de Dios eh, en no exigir que creas, sino en darte la razón para que le puedas creer. En otras palabras, comprobarse a ti. Y si tú te abres nada más a que Dios se compruebe a ti, Él que te conoce desde antes que existieras físicamente, Él te conoce, Él sabe quién eres, Él tiene presente todas tus vivencias y no está ofendido contigo. Tú puedes haber blasfemado contra Él, pero Él no tomó la ofensa. Lo que Él ha hecho es reaccionar en amor hacia ti. Y Él ha vivido amándote. Tú no has permitido todavía que ese amor te entre aquí adentro. Y es todo lo que Él te pide, la oportunidad de comprobarse a ti. Y si tú te atreves a decirle, aquí está mi corazón, compruébate a mí, Él se va a encargar de hacerlo. Entonces puedes descansar de esta carga de querer encontrar cómo creer, de querer fabricar por tu esfuerzo, capacidad, lo que ves en otros. Lo que vivimos no funciona así, no funciona porque somos capaces, funciona porque Dios lo está haciendo en nuestro corazón. Y eso es lo que seguramente te tiene aquí, te ha traído. Él te ha traído no al grupo, sino a sí mismo. Y nos contamos como un privilegio el que puedas estar entre nosotros y que puedas entender los pasos a seguir para permitirle a Dios comprobarse a ti. No hace mucho rato, Sol hablaba, no idéntico a ti, pero ella también se sentía como bicho raro, nos lo dijo. Y hoy escuchas algo completamente diferente de ella porque Dios está cumpliéndole, está comprobándose ahí. Así que te animo a que tú se lo permitas y que no te sientas de ninguna manera ni juzgado por ninguno de nosotros, sino que te sientas completamente bienvenido y repito, lo vemos como un privilegio el que estés aquí. Gracias, gracias. Muy bien. Espero poder abrirme porque necesito ayuda. Solo no estoy pudiendo. Pues
Dios está listo a darte esa ayuda, Gracias. de mostrarte lo que Él ya tiene preparado y dado para que tú lo recibas. Gracias. Muy bien, Ariel. Bueno, pues buen día a todos. Qué hermoso es verles y escuchar lo que está operando en sus corazones, escuchar el testimonio que Dios está escribiendo en sus corazones, escuchar a Ariel esta mañana confiándonos su proceso personal y poder saber con toda certeza que Dios le ha traído y que se va a comprobar a su vida de manera maravillosa. Vamos a dar gracias por lo que este ágape va a contener, por lo que cada uno vamos a recibir. Recuerda que Dios no trabaja en grupos, Dios trabaja en corazones y que es tu corazón lo que le interesa, lo que vive tu corazón, lo que vive tu espíritu. Allí es donde Él quiere que le conozcamos cada uno en lo íntimo, en lo profundo, y que de lo que Él hace en nosotros podamos no solamente disfrutarlo, sino comunicarlo y compartirlo a las personas en nuestro entorno. Padre, te damos gracias por que nos amas. Eso es quien eres y lo que te caracteriza, ese es tu motivo, eso es lo que te mueve. Y por ello has hecho todo lo necesario para proveernos acceso a una libertad verdadera de la condición humana y a algo completamente asombroso que es el participar de tu naturaleza, de tu existencia y poder disfrutarla. Gracias porque no nos cobras por ese acceso, nos lo das gratuitamente. Tú has pagado el precio necesario y hoy estamos aquí, algunos iniciando nuestra jornada en aprender a permitírtelo, otros disfrutando ya la evidencia de ello, pero sabiendo que hay mucho más que queremos recibir y crecer y comprender. Gracias por permitírnoslo. Gracias por lo que hoy hablarás a cada corazón. Y te damos gracias siempre en el nombre de Jesús, pues es Jesús quien pagó el precio de nuestra redención y quien hoy se ocupa de interceder a favor de cada uno de nosotros. En su nombre te damos gracias. Amén. Muy bien. Hemos estado recibiendo verdad y para que todos podamos comprender verdad en el vocabulario divino es lo que Dios habla y se compromete a cumplir. Y esto lo hace completamente diferente a lo que es verdad humanamente. La verdad humana es una posibilidad, pero no necesariamente una garantía. Entonces, la verdad humana se basa más en el contexto de los hechos ocurridos, o de las suposiciones que personas pueden creer que son correctas, pero que todos entendemos pueden ser desmentidas en un momento dado. Esa es la premisa científica, ¿verdad? Creamos una hipótesis, una teoría que funciona hasta que se comprueba lo contrario. Pero lo hermoso de lo divino es que es eterno. Y el ser eterno no lo hace algo rígido y algo impuesto. Lo maravilloso de Dios es que Él trabaja para habilitarnos a cada uno en que podamos participar de lo que Él
es de lo que Él nos ha dado. Pero este proceso de participación ocurre cuando cada uno aceptamos tomarle la palabra para que Él la cumpla en nosotros. Y en las sesiones pasadas yo no sé si llamarle serie o qué, pero de esta secuencia de verdad que estamos recibiendo, estamos entendiendo que la relación que Dios establece con nosotros la hace en base a no solamente un bonito sentir porque nos ama, sino también lo ha estructurado de forma legal. Y es muy importante para todos hoy darnos la oportunidad de comprender la relación legal con Dios. Ahora, para algunos en este momento eso puede tener un contexto negativo, pero por favor, date la oportunidad de escuchar lo que Él hable a tu corazón durante esta sesión antes que califiques y reacciones negativamente al término legal. En el contexto humano, lo legal es necesario para fijar tanto responsabilidades como penalizaciones cuando esas responsabilidades no se cumplen, ¿cierto? Para establecer derechos y para también fijar qué sucede cuando esos derechos son violados. Porque en la condición humana hay un dicho muy común y es interesante que es un dicho que se traduce en todos los idiomas y es que las reglas se hicieron para quebrantarse. Perdón, que las leyes se ponen para ser desobedecidas. ¿A qué obedece ese dicho? Pues al estado del ser humano. Tú ponle a un pequeñito una regla y observa cómo busca ir en contra de ella de manera innata. Es la condición humana. Entonces, cuando tú tienes un concepto de que tu relación con Dios ahora se basa en reglas que Él impone y que tú rompes, y que hay penalización por ello, porque ese es el contexto religioso, eso es lo que nos han dicho de Dios. Entonces, necesariamente esto es algo negativo, ¿sí? Y es algo que es la causa raíz por la que una enorme cantidad de la raza humana se vea en un mal estado con Dios, en desventaja, porque por eso llegamos al punto que Ariel nos indica, no creo en Dios, porque si Dios es este ser que me dicen que es, y Él me exige a mí que yo cumpla con estas reglas que no puedo cumplir por cómo estoy por dentro, pues entonces no quiero nada que ver con Él. Es lógico eso. Pero vamos ahora a darnos la oportunidad de entender en el contexto divino lo que es algo legal en esa esfera, ¿sí? Y entendernos en el privilegio de tener una relación legal con Dios. Y para esto necesitamos ver un poquito de historia, de precedente, con el fin de que podamos ver dónde estamos hoy. Y vamos a la Biblia, porque la Biblia contiene el testimonio de la conducta de Dios a través de los siglos, de la conducta de Dios con el género humano. Y la Biblia inicia estableciendo que Dios creó al hombre y que lo creó en su imagen y que una vez creado el hombre, Dios se ocupó de establecer
un convenio que él no llama contrato, sino que él llama pacto. ¿Sí? Y esta palabra es muy importante y muy significativa para lo que tú y yo recibamos el día de hoy y de aquí en adelante. Porque en todas sus relaciones, Dios nunca lo hace sueltamente, dado que todo lo que Él habla está obligándose a cumplirlo. Pues entonces, si tú y yo estuviéramos en esa situación donde no puedes decir nada porque te estás obligando a cumplirlo, pensaríamos completamente diferente, ¿verdad? Nuestra manera de hablar resultaría completamente diferente. Y esto es lo que ocurre con lo que Dios habla. Y el libro de Génesis empieza describiendo las consecuencias de lo que Dios habla. Dice, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, ¿sí? Y así subsecuentemente, dijo Dios, hagamos al hombre, hizo al hombre, y lo hizo en su imagen, y entonces una vez creado el hombre, Dios se obliga con él. Esto es Génesis capítulo 1, para los que quieran profundizar y ratificar lo que estamos compartiendo. Y lo que nos declara allí la Escritura es el primer pacto. El primer pacto fue un pacto de bendición, porque cuando Dios termina su creación, entonces lo primero que Él hace es bendecirlos. Dice, y los bendijo Dios. Ahora, para entender qué está implicado en esa palabra, en ese acto de bendecir, tenemos que darnos la oportunidad de entender esa palabra bendición en el vocabulario divino. Bendición es el compromiso que Dios hace para hacer el bien en su capacidad a quien Él bendice. En otras palabras, Dios se obligó con ellos a hacerles el bien que Él es capaz de hacer. Y eso es enorme. Y de inmediato procedió a demostrárselos. Porque estas nuevas criaturas se encontraron rodeadas de abundancia, de provisión, de seguridad, de todo lo que la capacidad de su Creador era para hacerles el bien. Ese es el estado de bendición que ellos disfrutaron. Al mismo tiempo, Dios les hizo conscientes de que este estado de bendición era lo que Él se comprometía a hacer, pero que no los estaba obligando a vivir en Él, sino que había una opción que ellos podían elegir de romper ese pacto. Y eso es muy importante en tu proceso de conocer a Dios, es entender su corazón. Él no esclaviza a nadie. ¿Sí? Él no esclaviza a nadie. Entonces el pacto con Adán y Eva, la primera pareja creada por Dios, a imagen de Dios, fue bendecirlos y decirles, pero aquí está cómo rompes este pacto. La opción es no vivir bendición, sino vivir maldición. Y lo puso en medio del huerto, expresado en un árbol de cuyo fruto les dijo, el día que ustedes decidan comer de este árbol, ese día se acaba la bendición. Y les dijo, no lo hagan. O sea, él expresó su voluntad, su deseo, pero la opción de
de que el hombre que él creó, varón y mujer, pudieran tomar su propia decisión al respecto, fue dada porque esta es su naturaleza. Él no te va a esclavizar. Y eso es algo importantísimo que permanece, porque así se relaciona Dios contigo y conmigo. Hoy yo puedo disfrutar de su paz, pero también puedo no disfrutar de su paz. ¿Por qué? Porque no me la está imponiendo. Está en mí el permitir que Él cumpla su pacto conmigo o no. O vivo su pacto o no lo vivo. Eso es elección mía. Lo que Él me ha comprobado a mí es que Él permanece fiel. ¿Sí? Entonces, estamos caminando aquí un poquito de historia para poder llegar a comprender los pactos de Dios y cuál se ocupa de nosotros hoy en día. Adán y Eva rompen el pacto y se encuentran desplazados de bendición. Y si bendición es todo lo que Dios puede hacer a tu favor, todo el bien que Él es capaz de hacerte, maldición es, no, eso no está operando. Y en Génesis 3 vemos el dictamen divino donde Dios le dice a Adán y Eva, tú elegiste esto, entonces ahora tú tienes que ver por ti mismo. ¿Sí? Y eso inicia, ese día es el día en que se origina la raza humana. Ese día la condición humana se establece no solamente sobre esta primera pareja, sino sobre toda su descendencia. Y toda la descendencia adámica continúa viviendo el legado no de bendición, sino de maldición, que fue elegido por esa primera pareja. Ahora, la evidencia es incontrovertible, porque todo ser humano manifiesta desde su interior de manera innata la ausencia de bendición. La buscamos, la necesitamos, la queremos, pero no la poseemos. Bien, se rompe ese pacto. ¿Qué hace Dios? ¿Vive encarnecido en hacerles el mal? No, para nada. No pueden vivir su bendición, pero ahora van a vivir su misericordia. Y quiero que escuches, por favor, esto con atención. La misericordia es la acción de Dios para no darnos lo que merecemos. ¿Sí? Toda infracción tiene consecuencias. La misericordia interviene para no darte el pago de lo que mereces. Y eso lo medio entendemos en el contexto humano, pero no en la dimensión divina. Por eso en sesiones anteriores donde hemos estado comprendiendo cómo nos salva Dios de la condición humana, en Tito capítulo 3 vimos con claridad que dice, nos salvó por su misericordia, la primera etapa y acción de Dios para salvarnos, y luego por el lavamiento de la regeneración y tercero por la renovación en el Espíritu Santo. Entonces, la misericordia inicia manifestándose ese día en que Adán y Eva rechazaron la bendición y eligieron conocer el mal.
Recuerda que conocer es vivir, no es nada más echarle un vistazo a algo. Conocer es la experiencia vivencial. Y eso es lo que ellos eligieron. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué vivió su corazón? Pues no fue un coraje y un despecho y una venganza y ahora me vas a conocer del otro lado, sino fue extender misericordia. Y esa misericordia no solamente lo llevó a el asunto de darles, porque, por ejemplo, ellos eran seres que no usaban ropas porque eran luz. El día que ellos desechan la bendición, se apaga sus cuerpos, se ven desnudos, se sienten desprotegidos interiormente, el temor entra en ellos y la vergüenza entra en ellos y las cosas que nunca habían experimentado. Y en esa condición, la condición humana, ¿qué hace Dios? Los viste. ¿Sí? Entonces, vivir misericordia no es lo mismo que vivir bendición, porque bendición exige que Él te haga todo el bien que Él es capaz de hacer. Pero misericordia es no darte el mal que mereces, sino proveer acceso a las cosas que te ayudan. Y el total de la misericordia culmina en la acción de Dios en dar a su Hijo en pago por el pecado humano, por la rebelión humana. En otras palabras, la misericordia divina no solamente dice, ok, no te voy a dar lo que mereces, sino ¿qué puedo hacer para sacarte del bache en que te metiste? Juan 3:16 lo expresa diciendo, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces puedes ver la misericordia de Dios actuando, no solamente para decir, bueno, pues te metiste en un lío porque ahora no puedo bendecirte, ahí hazle como puedas, yo no te voy a ver, sino que trabajó para proveer una solución. Y es por eso que la verdad es que no necesitamos vivir en miedo a lo que Dios nos pueda hacer. Porque eso es donde está el engaño trabajando en tantos corazones humanos. No es que el día que me toque enfrentar a Dios, quién sabe cómo me vaya. Enfréntalo ahora para que veas cómo te va. Porque su corazón, su intención es sanarte por dentro. Es darte libertad de esta condición que te ha esclavizado. Es amarte por dentro. Es darte otra existencia. Esa es su misericordia. No la mereces, pero eso es lo que Él quiere darte. Y entonces, regreso al asunto de pactos y el estado legal. Esto es muy importante lo que estamos hablando hoy, porque el que no entiende esto, pues vive necesariamente conceptos que son falsos. ¿Y por qué podemos decir que son falsos? Porque la evidencia está presente. Si el corazón de Dios fuera darnos nuestro merecido, pues realmente esta raza ya no existiera. O Él no existe, una de dos. Si es ese Dios justiciero y castigador que nos han descrito y que nos han hecho temer o rechazar. La realidad de Dios es, Él es amor, Él ama, eso es lo que sabe hacer. Entonces, ante
ante el rompimiento del primer pacto, ¿qué hace? Ama y vive misericordia hasta las últimas consecuencias. Y para él, las últimas consecuencias no fue, bueno, pues ni modo, de aquí en adelante tengo que aguantar a esta gente que él la describe, tú puedes encontrar en la Biblia, cómo Dios ve a la raza humana, cómo la describe, y es terrible su percepción del estado del corazón del hombre. De hecho, uno de los pasajes más concretos de lo que él describe, dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Y en respuesta a esa condición, ¿qué hace? Vive misericordia. Hasta proveer una salida. Ahora, un punto más que es preciso compartir y tener presente para los que ya lo conocen, es que Dios no solamente no nos ha dado lo que merecemos, sino que Él tiene clarísimo que ninguno de nosotros hicimos la elección que hicieron Adán y Eva, que esta es una herencia, un legado que nos ha sujetado y que no elegimos, y que en esa realidad todo ser humano es una víctima de sus progenitores. Y entonces, esta idea de que Dios va a condenarnos por ser malos es una gran mentira. Ahora, ¿está de acuerdo con la maldad? No, para nada. Por eso su misericordia lo llevó hasta las últimas consecuencias de dar a su Hijo en rescate por nosotros. Pero Él no vive este coraje y estas cosas que se dicen y que se imprimen de Él en ignorancia realmente. Esta es la razón por la que el mayor gozo de su corazón es cuando una persona decide venir a Él. Jesús lo describió diciendo, hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. ¿Sí? Porque eso es lo que Él busca, lo que Él anhela, poder sanarnos por dentro y darnos lo que llama vida eterna, que es la existencia divina aquí en la tierra. Muy bien. Con eso dicho, con ese contexto vamos a ver entonces, entender que desde ese primer rompimiento del primer pacto, Dios vive misericordia con la raza humana y la raza humana se empieza a multiplicar y con su multiplicación se multiplica la maldad, porque eso es lo que ahora gobierna el corazón humano. Y en los primeros capítulos de Génesis se nos describe la evolución de la maldad, al grado que toda la raza humana llegó a caber dentro de esta descripción hecha allí en Génesis 6. Dice que vio Dios que el designio del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora, mira, hoy estamos viendo un desate de maldad tremendo en el mundo, pero no se compara todavía a dónde llegó el género humano en esa etapa. O sea, lo que está siendo descrito es que desde niños hasta ancianos,
el corazón de ellos estaba tan infestado con la maldad, con lo que eso le hace al corazón humano, que todos vivían buscando cómo hacerle el mal a los demás. Estamos hablando de una etapa donde no había ley, no había nada de eso todavía. Entonces el desenfreno fue terrible. Y entonces, y por favor escucha, en su misericordia, Dios le puso un fin, un alto a ese desenfreno. Y lo hizo trayendo el diluvio que puso fin a la existencia corporal, física, terrenal de todas esas personas. Eso no es entendido a menos que veas el final de la historia. Porque cada persona que llega a la tierra vive y muere. La escritura dice, está designado a cada hombre que muera una vez. O sea, naces, mueres. Entendemos eso. Pero su espíritu no termina. Y lo que Dios nos muestra en la carta de Primera de Pedro es que todos esos espíritus fueron guardados por Dios, fueron preservados por Él, hasta que su misericordia pagó su redención. Y entonces Jesús fue mismo, cuando Él pagó el precio, Él fue en espíritu a hablar con ellos, a predicarles a ellos, a ofrecerles a ellos la redención que Él obtuvo. Y solamente cuando ves esa historia completada puedes entender la acción del diluvio. ¿Sí? No como un acto de castigo, sino como un acto de misericordia para que esperaran el tiempo en que había ya una provisión, porque cuando ellos vivieron eso, eran esclavos de lo que traían adentro, un desenfreno terrible, una imposibilidad de librarse por sí mismos, un estado nefasto completamente que gobernaba su interior. ¿Has visto una persona que la domina la ira y lo enloquece? Por lo menos en películas. La mayoría lo hemos visto en carne viva, ¿no? Algunos lo hemos vivido. Pues imagínate a toda una población en ese estado, sin posibilidad de remedio. En el espectro eterno, que es la existencia de Dios, Él actuó para preservar sus espíritus, para que cuando la redención estuviera pagada, ellos pudieran elegir recibirla. Y así como tú y yo tenemos que elegir recibir o no a Jesús, quien es el que pagó el precio de tu redención y la mía, y en ello está el si sigo sujeto a la condición humana o soy hecho libre de ello aquí adentro, así ellos también. Ahora eso rompe algunas doctrinas que a lo mejor tú has creído, pero eso es lo que Dios nos manifiesta, nos muestra, y son sus actos. Bueno, hubo una familia de toda esa población que estaba hundida en este estado de maldad, que a pesar de todo lo que les rodeaba, seguían
respetando a Dios en sus corazones. Y esa familia es la familia, es Noé y su familia. Y en Génesis 6 y en adelante se nos cuenta de él. Dios lo aborda y le dice, Noé, eso es lo que voy a hacer y quiero preservarte a ti, preservar a las criaturas, el reino animal, por este medio, y nos cuenta en la escritura la historia de Noé. Noé le cree a Dios, acepta creerle que fue algo asombroso dado su estado, su condición. Pero él se ocupa entonces de actuar. Recuerda que creer es actuar en base a lo que Dios te dice. Creer no es un concepto, sino es una acción. Y cuando Dios aborda a Noé, le dice, le muestra un plano de construcción de un barco, de un arca, como fue llamada, y le indica el lugar donde esto tiene que ser construido, le hace ver todo. Y Noé acepta y se pone a vivirlo. Cumple y en resultado final la especie humana es salvada por ese medio en su existencia terrenal. Ya hablamos de lo que pasa con los demás y cómo la redención les es ofrecida una vez que Jesús pagó el precio. Pero regresamos a la tierra, a su historia, y allí cuando termina todo ese evento, cuando el arca desciende otra vez sobre la tierra porque las aguas bajaron del diluvio, y Noé y todas las especies animales que iban en el arca salen, él da gracias haciendo un altar a Dios y entonces Dios hace un pacto con él. Y este es el segundo pacto. Y este pacto consta de una promesa que Dios hace de poner, recuerda que solamente tengo que ir poco rápido aquí porque queremos cubrir mucho terreno, pero los minutos corren rápido y quiero que tengas presente que la señal del pacto con Noé es el arco iris. Antes del diluvio, la escritura nos comenta que no había lluvias como las tenemos hoy. Que ese fue el inicio de la lluvia en el planeta. Y es algo muy interesante y demás, pero la señal del pacto permanece entre nosotros hasta el día de hoy. Y la promesa de Dios es, nunca más voy a destruir la tierra por agua, por inundación. Y Noé vive, y Noé pasa de estar en la tierra y su descendencia empieza a crecer. Ese pacto no es un pacto de redención, no transforma el corazón del hombre, todavía eso no sucede, eso solamente ocurre en la acción de Jesús. Entonces, lo que sigue es que la familia humana crece otra vez, el problema humano empieza a manifestarse otra vez, y entonces Dios se acerca a otro hombre llamado Abraham y le ofrece hacer pacto con él. Y el pacto con Abraham es un pacto muy, muy importante porque es el primer pacto de bendición. ¿Recuerdas que hablamos primero del estado del primer pacto con Adán fue de bendición? El pacto con Noé no fue de bendición, fue de protección. Y ahora viene Dios a hacer un pacto con Abraham, un pacto de bendición. Y le dice Dios a Abraham, si tú me crees, entonces te voy a bendecir y te voy a hacer bendición.
y en ti van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y acuérdate, el pacto no es impuesto, el pacto es presentado y el receptor tiene que elegir si le toma la palabra a Dios vivencialmente o no. Para Abraham eso era el tener que creerle a Dios implicaba el desarraigarse de su país, de su parentela, de todo lo que era su estado social, para ir a donde Dios le indicara. Y él decidió creerle a Dios, le tomó la palabra y se pone a vivir eso, y durante su vida, que vamos a resumir en una frase, Abraham aprendió a vivir en pacto con Dios. No fue perfecto, tuvo sus problemas por su condición humana, pero él aprendió a permanecer en pacto con Dios, y Dios se comprobó a él bendiciéndole y haciéndole bendición. Y entonces Abraham, con su vida y con su vivencia del pacto con Dios, establece un ancla importantísima para toda la raza humana, porque Dios le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y qué es esa promesa? Pues esa promesa es la promesa de redención. ¿Redención de qué? De la condición humana. Esa promesa se cumple, el pacto con Abraham se cumple con la muerte y resurrección de Jesús. Porque allí quedó no solamente pagado el precio, sino la resurrección de Jesús ratifica que ese precio nos redime y hace disponible a todos el ser hechos libres de la maldición adámica, de la condición humana, para ser ahora no solamente libres, sino hechos hijos de Dios. Bueno, Abraham vive y termina su tiempo en la tierra en pacto con Dios. Pero Dios le advierte, tu descendencia directa no va a permanecer en mi pacto. Y por lo tanto van a resultar esclavos. Y le dio el número de años. Y dicho y hecho, su descendencia directa no vive los términos del pacto con Dios y resultan esclavos en Egipto por 430 años. Pero Dios le dijo a Abraham, después de este tiempo, los voy a liberar. Y lo hizo a través de Moisés. Y ahí está el libro del Éxodo, que te cuenta en detalle toda la historia de cómo Dios cumple esta promesa con Abraham. Abraham partió de esta tierra seguro de que lo que había pactado Dios con él se cumpliría, que él no necesitaba estar aquí. Y eso es maravilloso, poder tener esa certeza que él quiere establecer también en tu corazón. Ahora, Moisés acepta el llamado que Dios le hace para cumplir su pacto con Abraham. El pueblo de Israel sale y el pueblo de Israel, así llamado, manifiesta su problema. Vez tras vez, tras vez, tras vez. Dios lo describe como un pueblo contumaz y rebelde. ¿Sí? Nunca creas o aceptes
esta noción de que Dios no ve las cosas como son. Es todo lo contrario, Él ve clarísimo. Él ve el corazón, Él no ve las apariencias. Entonces, este pueblo es sacado de Egipto con mano poderosa de Dios, pero vive siempre antagonísticamente con Él. De hecho, nunca le aceptan. Todo lo que Dios hace por ellos, ellos no se lo reconocen a Él, sino que reconocen a Moisés como el líder, como el paladín, como el libertador, como el responsable de ellos, pero nunca, nunca, nunca aceptan relacionarse con Dios. Hay un evento que demarca esto inequívocamente, y es el evento que ocurre en el monte Sinaí, donde Dios se hace presente y invita a todos lo que llamaban ancianos de Israel, a todos los jefes de familia de las tribus, para que vengan a hablar con él directamente. Y la respuesta de ellos es: no vamos nosotros a hablar con él. Le dicen a Moisés: tú habla con él y lo que él te diga lo hacemos, pero no queremos nada que ver con él. Entonces ellos nunca viven su pacto. Y lo que Dios hace entonces es establecer un pacto. El pacto que surge de esta etapa es el pacto de la ley con la raza humana. Este pacto es muy, muy importante que lo entiendas bien, porque lo que Dios hace es darles un código legal que va a regir la conducta humana, que va a frenar, que va a prevenir el desenfreno que ocurrió en el tiempo de Noé. Y este código legal, en una u otra manera, continúa operando sobre la raza humana. Sus tenetos principales gobiernan la conducta humana, si bien el hombre vive rompiéndolo. Por eso el dicho: las reglas se hicieron para romperse. No matarás, no robarás, etcétera, etcétera, son parte del contenido de esta estructura legal que Dios le ofrece al ser humano, a la raza humana, y le dice: si cumples estas cosas, entonces tendrás bien, y si no cumples estas cosas, tendrás mal. Y eso es una realidad. Este pacto gobierna la existencia humana, y en la Escritura se nos describe que es un pacto temporal, si bien milenario, pero temporal, que fue dado para preservar a esta especie mientras viniera la redención producida por Jesús. Y una vez dada esa redención, entonces este pacto queda obsoleto en las vidas, escucha bien, en las vidas de aquellos que aceptan ser redimidos de la condición humana. Ni por un instante pienses que el pacto de la ley deja de operar sobre la condición humana. Sigue operando. Si dejara de operar, lo que has visto de desenfreno hasta este momento no es nada en comparación de lo que sucedería si la raza humana pierde el miedo. Porque eso es lo que lo gobierna, el estado de miedo. Miedo a, ¿qué pasa si hago esto? No, mejor no lo hago. Todos lo hemos vivido, ¿no? Hasta que algo te convence a hacerlo y bueno, las consecuencias siempre están presentes. Entonces, este régimen, que es el pacto de la ley, dada en mandamientos a cumplirse para recibir un beneficio, es un pacto meritorio. Si haces esto, este es tu pago. Y si haces esto, este es tu pago.
Es un pacto meritorio. Pero es un pacto temporal, porque esa no es para nada la voluntad de Dios para nosotros. Y entonces venimos finalmente a hoy. Jesús resucita. Y cuando Él resucita, eso establece la victoria sobre el pecado, la muerte, sobre el enemigo de la raza humana y enemigo de Dios, sobre todas las cosas que hacen que la maldad opere. Pero esa victoria ahora tiene que ser transferida, porque Jesús no la necesitaba para sí mismo. Él nunca fue sujeto del mal. Él lo hizo por nosotros. Esa victoria ahora tiene que ser transferida al lugar donde ocurre el problema. Si el problema no está en las instituciones, no está aquí en la atmósfera terrestre, el problema está en el corazón, en el espíritu que constituye al ser humano. Y la operación de Dios es venir y trabajar allí. La libertad la opera donde está el problema. Y entonces, cuando Jesús termina su trabajo redentor, Dios ahora hace efectivo un nuevo pacto. Y esto es donde tú y yo necesitamos abrirnos y asegurar que hemos entrado en pacto con Dios. Los pactos que Dios hace no los negocia. En otras palabras, lo que Él se compromete a hacer no es el producto de una larga negociación de a ver quién da más y cómo le saco más, porque cuando Dios hace este pacto, este nuevo pacto, este es un pacto absoluto. Este es un pacto donde no hay más que pedir. ¿Me explico? Es un pacto donde Él se compromete al 100. Pero este pacto tiene que tener una contraparte. ¿Él pacta con quién? Y este pacto está descrito en Hebreos el capítulo 8. Fue primeramente dado al profeta Jeremías para que él lo redactara. Y está explicado en el libro de Hebreos. El libro de Hebreos en la escritura está destinado a llevarnos a comprender todo lo relacionado a la transición de pactos y cómo vivirlo. Pero en el capítulo 8 está, y ya lo hemos hablado en otras sesiones, hoy lo que Dios puso en mi corazón fue que pudiésemos entender más correctamente por qué Dios hace pactos, cómo los hace, cuál es el registro de estos pactos. Y finalmente, lo más importante es cómo se vive en pacto con Dios. Y vamos a dejar eso introducido y vamos a buscar continuar en esto más profundamente en sesiones posteriores. Pero lo que es importantísimo es que veas el contraste entre estos dos pactos. El pacto de la ley rige a una especie, a un individuo cuyo corazón es más dado al mal que al bien. Está sujeto a este estado humano que lo pervierte y que lo corrompe y que corrompe todo lo que toca. Porque esa es la evidencia de la historia humana. ¿Sí? Pero Dios interviene, su misericordia culmina en la redención del hombre, y esa redención no es impuesta, porque eso no sería correcto en el amor de Dios, nada más imponer a la brava que todo mundo deje de ser humano, sino que es ofrecida en respeto a ti. Y entonces la relación cambia, porque el que recibe
a Jesús, no solamente va a ser perdonado, sino va a ser redimido de su condición de esclavo, de su estado de víctima, de lo que heredó de las generaciones que lo precedieron, y va a ser regenerado, hecho de nuevo. Dios va a trabajar en tu espíritu para darte un nuevo espíritu. Esta es la noticia más maravillosa. Ariel, quiero decirte aquí en este punto, lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros y ciertamente en ti, no es ver cómo repara ese corazón cansado que tú traes, quebrantado que tú traes. Lo que Él te ofrece es darte un nuevo corazón. ¿Sí? Esa es la grandeza de su poder. Y por eso el pacto que Él hace con nosotros es un pacto con personas que Él ha regenerado. En la sesión anterior hablamos de ser engendrados por Dios. Y hablamos de lo que es engendrar, es reproducir a una persona en tu semejanza. Pues esto es lo que va ahora a operar. Ahora va a haber una relación de semejantes, ¿sí? No como la relación del pacto de la ley, es el divino y los humanos relacionándose por reglas de cumplimiento. Ahora, en la nueva creación que Dios hace en nosotros, venimos a vivir la capacidad de vivir comunión, de ser como Él es, de vivir lo que Él es, de participar en su existencia. Y esto no es por logros o capacidad nuestra, sino es por gracia, que es Dios obrando en su capacidad para que tú disfrutes de su existencia, de su vida, lo que Él llama vida eterna. Esta nueva existencia requiere de un nuevo pacto, de una estructura legal que establezca el compromiso que Él hace contigo. Y entonces, en toda la historia de pactos que hemos caminado el día de hoy, llegamos a este nuevo pacto. Y si te queda claro que este pacto no opera en naturalezas dispares, no opera ni está disponible para una persona que continúa en la condición humana, sino que es realizado una vez que la persona le permite a Dios no solamente redimirlo, sino regenerarlo. Y entonces este pacto tiene sentido y tiene efectividad. O sea, se cumple. Porque dice aquí en Hebreos 8:7, este es el pacto que haré con ellos, dice el Señor. Hebreos 8, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y pon atención a quién hace qué. ¿De acuerdo? En este pacto, este es un pacto eterno, este pacto no tiene fin, este pacto es absoluto, no hay, bueno, les voy a dar un 10% de mí. Fíjate la tercera cláusula, y seré a ellos por Dios. ¿Recuerdas cuál es la definición de la palabra Dios? ¿Alguien? Dador de vida y todas las cosas. O sea, esta es una promesa de
ser proveedor, de ser fuente de toda tu existencia de manera absoluta. Y ellos me serán a mí por pueblo. Y esto es hijos, familia. Y luego dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio, voy a pagar por sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y termina diciendo, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. Bueno, vamos a resumir. Yo sé que hemos cubierto mucho territorio. Esta sesión es diferente en cuanto a que hemos hablado de muchas etapas en la trayectoria humana, pero desde el contexto divino. Si Dios creó al hombre, el hombre eligió desconectarse de su estado primario de creación y entra en el estado de esclavitud a la maldad que lo caracteriza hasta el día presente. Y Dios vive misericordia por amor para proveer redención, regeneración. Redención es sacarte de esclavitud, ya no eres sujeto, pero ¿qué pasa si ya no eres sujeto, pero todavía estás en la misma condición interna? Pues es terrible. Regeneración es, no te voy a dejar todo hecho pedazos, todo abollado como quedaste por tu experiencia humana, te voy a hacer de nuevo, te voy a dar un corazón nuevo. Y no va a ser otro corazón humano, va a ser un corazón divino, nacido de Dios, para que puedas vivir en semejanza con Él y puedas disfrutar de vida eterna. Y aquí está ahora el pacto eterno que estructura esta relación que se da entre Dios y sus hijos. Es muy importante para cada hijo el venir a entender esto, pero más importante es aceptar vivirlo. ¿Sí? Porque en el proceso de empezar a recibir cada uno de estos compromisos que Dios hace contigo, vas a vivir el proceso o vas a dar los pasos que Él va a indicarte para que se hagan efectivos en tu vida. Por ejemplo, ¿qué traes escrito en tu corazón? Pues algunos todavía traemos mucha tragedia que eventos en nuestras vidas han dictado. ¿Sí? Y lo que sucede con lo que traemos escrito en el corazón es que no te lo puedes sacar tú de adentro. O sea, esas cosas te hacen ser como eres. Y por más que buscamos modificarnos por nuestro propio esfuerzo, lo que está escrito adentro sigue saliendo. Y sale en los peores momentos, porque son los momentos de prueba, de estrés, donde la demanda es demasiada y lo que traigo, lo que soy, sale. Bueno, ahora fíjate a qué se compromete Dios. Dice, voy a escribir, yo, dice Dios, voy a escribir en tu corazón. Si quieres profundizarte en esto, ve a 2 Corintios, el capítulo 3, y ahí vas a poder ver no solamente más de cómo Dios escribe, sino
vas a poder ver el contraste que Él hace entre los dos pactos. Y vas a entender que las leyes del nuevo pacto no son para nada las leyes del viejo pacto. Las leyes del nuevo pacto son vivificantes. En Romanos capítulo 8 se nos describe una de estas leyes y lo pone de esta manera. Dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Bueno, estas son leyes operantes en la persona. La ley del pecado y de la muerte, ¿qué hace? Te obliga a pecar y a vivir las consecuencias de pecar. ¿Qué hace la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? Te da la vida de Dios. Entonces, bajo la ley del pecado y de la muerte, si alguien me agrede, yo aquí adentro vivo esa agresión y me daña. Y entonces, de acuerdo a lo que yo decida, respondo a esa agresión. Algunos en volvernos más víctimas y otros en dar de patadas. Pero el daño está hecho y continúa. Y algunas personas viven victimizadas de alguien, pero victimizan a otros. ¿Lo has visto? Aquí hay quien me está victimizando a mí, pero con quien yo puedo lo victimizo. Porque el daño está hecho. La ley del pecado y de la muerte está operando. Ahora, fíjate el contraste. Si le permito a Dios redimirme de la esclavitud humana, regenerarme para ya no tener ese corazón todo hecho pedazos, darme el nuevo corazón, ahora las leyes divinas van a operar en mí, en esta tierra. Entonces sufro una agresión, lo mismo, y ya en realidad el término de sufro ya no opera porque no lo voy a sufrir, pero vivo una agresión. Alguien me agrede, en palabra, en como sea. Jesús lo llevó a los hechos. Si alguien te da una bofetada, eso es físico, ¿no? Pero ¿qué pasa en mi corazón? ¿Qué va a ocurrir? Pues la ley del Espíritu de vida va a darme una vivencia divina por esa acción externa. ¿Y cómo puedo entender eso? Bueno, ¿qué vivió Dios? ¿Qué vive Dios con la agresión humana? Amor. Vive amor, vive misericordia, vive bondad, vive paciencia. Entonces, ¿qué pasa si la agresión ya no me daña, sino que provoca una vivencia divina? Y la provoca en tal abundancia que puedo bendecir al que me maldice. Ya de veras, no como he observado en ocasiones, ¿no? Que en lugar de decirle las malas palabras que le queremos decir, que Dios te bendiga, pero sale de un corazón dolido, enojado. O sea, no. La ley del Espíritu de vida produce la vivencia divina que, de acuerdo a las palabras de Dios, vence con el bien el mal. Eso es el pacto. Eso es lo que el pacto garantiza de parte de Dios a ti. Entonces, si no sabes vivir el pacto, pues no participas en todo lo que eres de lo que Dios se ha comprometido a darte. Porque el que ignora o desconoce el pacto de Dios
sigue necesariamente buscando en su propia capacidad cómo responder. Y entonces eso se vuelve imposible, porque tú dices, sí, mano, pero pues ya me cansé. Es que esta cosa no para. Y mientras más no digo nada, peor se ponen. Y un día ya no aguanté y les dije sus verdades. Entonces, en lugar de estar viviendo lo divino, estabas viviendo el ser víctima. Y por eso es importante, mis amados hermanos y hermanas, lo que hoy Dios nos trae a la mesa. Entiende que si vas a vivir su redención, si has permitido su regeneración, ahora es preciso saber a qué se compromete Él y cómo lo cumple para que tú lo vivas. Bien. No importa en dónde te encuentres en tu proceso con Dios, lo que hoy hemos hablado tiene aplicación a tu vida. Si tu experiencia todavía no es vivir su redención, entonces ese es tu inicio. Tu decisión es qué hago con lo que Dios ya hizo. Él ya envió a su Hijo, Jesús ya vino, Jesús ya pagó tu redención, Jesús ya resucitó para sellar esa redención como efectiva. Y Jesús dice, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo, y si me la abres y me dejas entrar, porque puedo abrir la puerta, ¿quién eres? Ah, no, hoy no, ¿verdad? Pero si me la abres y me dejas entrar, voy a entrar a ti. Allí, en esa instancia, es donde ocurre tu redención. Es donde la redención pagada se hace efectiva en ti. Entonces, esos son los pasos que te corresponden hacer. Y puedes, en este admirable grupo de personas que estamos viviendo esto, encontrar quien te acompañe en el proceso. Solo manifiéstalo y personas que Dios va a indicarles que vivan esto contigo van a ayudarte a vivirlo. Si tú ya has dado ese paso, muchos hemos dado el paso, hemos sentido a Dios en nosotros, pero de ahí nos hemos desviado a tratar de vivir el viejo pacto dentro de la nueva existencia. Y eso es terrible, eso es lo peor que nos ha sucedido, porque de haber sentido a Dios, de haber sentido ese alivio, ese descanso que su presencia es, fuimos llevados a un mal entendimiento. Que bueno, ahora ya tienes que obedecer y tienes que cumplir y tienes que hacer y tienes que subir y tienes que bajar, y nos invertimos en eso y nos ha ido mal. Entonces, para ti, si ese es tu estado en este momento, los pasos para ti son, bueno, te vas a dar la oportunidad de que Dios trabaje en ti para desarmar todas esas creencias y conceptos que te han negado el que vivas de su acción en ti. Y es todo un proceso, porque los que hemos equivocadamente hecho ese asunto de vivir para agradar a Dios, obedeciendo cosas y haciendo cosas, hemos creado un problema interno tremendo que ha construido méritos. Es una sarta de engaños, para darle un término sencillo, pero ahí están. Es que yo he hecho esto, pero también he fallado. Entonces estás metido en ese asunto de merecer o no merecer por méritos tuyos. Y Dios es clarísimo, esta salvación suya no es por méritos. La opera Él en ti. Entonces es muy importante que si este es quien tú eres hoy, en tu corazón le escuches y decidas creerle.
Y si le vas a creer, no trates de arreglarte por tu cuenta. Porque eso es a lo que nos hemos acostumbrado. Ah, no, ya entendí lo que tengo que hacer. Y ahora voy a cambiar esto y ya no voy a decir esto y ahora voy a hacerle así. Y al rato pasan 2, 3, 4 meses, un año y, oye, pues ya, ¿qué pasó? Pues no está produciendo el resultado. Pues sí, porque no es por ahí. El trabajo lo hace Él en ti. Tu problema, tu reto es permitírselo. Y esa es la acción correspondiente. Es, Padre, no te he recibido correctamente. Este es el problema cuando nos hemos limitado a recibir a Jesús en calidad de Señor y Salvador, nada más. Entonces, esa relación mal establecida impone que Él sea tu patrón. ¿Y tú el qué? Pues tú el siervo, esclavo, empleado, llámate como tú quieras, pero es una relación totalmente ni siquiera disfuncional, es afuncional, no permite, no opera. Porque Jesús no dijo, yo vine a darte empleo, yo vine a darte chamba, yo vine a ser un mejor patrón en tu vida. Él dijo, no, yo vine para que tengas vida y que la tengas en abundancia. ¿Ves la diferencia? Entonces, si no le has recibido correctamente, ¿cómo le vas a permitir que Él trabaje en ti? Y así subsecuentemente, permítele al Espíritu Santo hacerte entender dónde estás. No lo fabriques por tu cuenta. Ábrete a escuchar y decir, muéstrame cómo me ves tú, dónde estoy. Y da los pasos correspondientes a permitirle a Él venir a romper esos engaños en tu corazón para que en la libertad que produce su trabajo puedas iniciar tu vivencia del nuevo pacto. Quiero terminar describiendo lo que es una vivencia plena de este nuevo pacto. El primer compromiso de Dios es poner sus leyes en mi mente, las nuevas leyes, no las viejas, no las que son para gobernar la conducta humana, las leyes que me vivifican. Entonces, lo que no ha puesto en mi mente, pues no lo sé, no lo conozco. Cada vez que enfrento algo que no tengo ni idea cómo se vive divinamente, mi acción es permitirle, muéstrame qué has dado para que yo viva esto divinamente. ¿Te das cuenta? ¿Qué diferente es eso a primero yo le echo ganas, le hago como siempre le he hecho, me topo con pared, le echo más ganas, busco socios, ¿no? Busco compadres en mi aventura, me dan sus consejos, sus puntos de vista, me parece bien esto, ok, vamos a hacerlo así, y ahí le echamos ganas y no funciona, y no funciona, y no funciona, y finalmente me doy por vencido. A vivir el pacto. El pacto es, tú eres responsable de mí. Y si no he aprendido a vivir esto divinamente, tú eres responsable de enseñarme, de mostrarme. ¿Y por qué mostrarme? Porque no vas a imponer tu vida en mí. Yo tengo que aceptarlo. Por eso todo inicia con la secuencia de déjame mostrarte lo que yo he preparado, déjame mostrarte lo que he dado, déjame mostrarte lo que he hecho a tu favor. Y si lo aceptas, no solamente te lo voy a estar mostrando, lo voy a escribir permanente, eternamente en tu corazón. Mira, lo que Dios ha escrito en tu corazón funciona naturalmente, no tienes que pensarlo, así como antes te daba el patatús naturalmente, ¿no? Te arrancabas en rabia naturalmente porque así eras, por ejemplo, no digo que todos, pero algunos éramos así. Ahora lo que Él escribe en tu corazón empieza a funcionar divinamente porque está escrito. No es una vida postiza.
es vida eterna. Entonces, lo que no opera de esa manera no está escrito todavía. Bueno, vive su pacto. Padre, ¿no le has escrito aquí? Mira nomás cómo se me movió el tapete. Y le permites hacerlo. ¿Sí? Y cuando permites que Él haga ese trabajo en ti, vives el que Él sea tu Dios, que Él sea tu dador, que Él sea tu fuente. Vives de Él. Entonces el pacto se vive. ¿Sí? El pacto se vive. Él cumpliendo, tú permitiéndole que lo haga, porque el resto es producto. Si Él produce su paz en mí, pues yo la vivo. Si Él produce su paciencia en mí, pues yo soy paciente. Si Él produce su amor en mí, yo amo. Si Él produce su gozo en mí, yo me gozo. ¿Lo ves? Pero si no se lo permito y estoy tratando de fabricar esta falsedad, porque es lo que es, entonces se me acaba la paciencia, no me dura el gozo. Y todo el mundo me ve, ya ves, tú dices, pero no es verdad. Un nuevo pacto para una nueva especie. Un nuevo pacto que gobierna la relación divina entre padre e hijos. Un nuevo pacto que compromete a Dios a traerte a su plenitud. Y eso es lo que cubren los tenetos o los artículos de este pacto. Me comprometo a mostrarte lo que tengo preparado para ti. Si lo aceptas, lo escribo en tu corazón. Si lo escribo, lo vives. Yo hago que lo vivas, dice Dios. Y si lo vives, nadie más te tiene que estar diciendo cómo es. Yo te voy a estar mostrando y todo lo que todavía no esté sano en ti, lo voy a sanar. A eso se refiere la última parte donde dice que va a ser propicio a todas tus iniquidades y todas tus rebeliones. Entonces, pueden ver por qué podemos con toda seguridad decir Dios no vive ofendido, porque lo que hemos hecho o dicho en el pasado vive anhelando que entremos en pacto con Él, que aceptemos sus términos para que Él los cumpla. Si los has aceptado, los estás viviendo. Y si no lo estás viviendo, no los has aceptado. No te engañes. Vive la confrontación de esta verdad en amor y disponte a permitirle a Dios arreglarte por dentro. Y el producto de su trabajo en ti va a ser glorioso. Amén. Cristóbal, ¿puedo hablar? Jerónimo. Soy Jerónimo. Soy Jerónimo, ¿me escuchas? Sí, te escuchamos, Jerónimo. Adelante. Disculpa, esta semana, quiero compartir lo que pasó esta semana. Mi mamá tiene 94 años y tenía varios meses que estaba desconectada, sufriendo, quejándose. El lunes le tocaba cambio de una sonda de alimentación y llegó la doctora que le iba a hacer el cambio y no le pudo poner la sonda de alimentación, era vía nasal. Y entonces dijo, tienen que pasar 2 días para que pueda poner una nueva sonda. Y entonces yo le dije que si lo podíamos poner a través de una
un gastroenterólogo le pusiera la sonda. Y me dijo, pues sí, es de alto riesgo, pero pues es la única opción. Entonces, eso iba a ser el martes. Hicimos los arreglos, mi esposo y yo, para que el martes fuera el cambio. Y fuimos en la mañana a ver a mi mamá. Ella vive en otra ciudad cercana aquí de nosotros. Y me acordé de que tú nos dijiste que si nosotros teníamos la bendición, teníamos la oportunidad de dársela a otras personas, ¿no? Y entonces mi mamá yo estaba esperando que mi mamá estuviera consciente para poderle leer la carta de Efesios, ¿no? Donde habla de la bendición que recibimos. Y entonces cuando fuimos mi esposa, yo, Miki y yo, y yo le leí la carta de Efesios 1, y porque era el día que le iban a operar. Entonces, yo siempre estuve buscando el día para decirle, pero no encontraba, y ese era el único día porque era una operación de alto riesgo. Mi mamá tiene, como dije, 94 años, muy debilitada por su enfermedad. Y regresamos con la ambulancia, y cuando la sacaron en la ambulancia, yo vi a mi mamá diferente, o sea, con su rostro tranquilo, así, color de rosa, muy bien. Y ya, después me enteré que mi mamá volvió en la mañana, que yo no estaba, bueno, nosotros no estábamos, y estuvo platicando. Estuvo muy bien. Antes de llevarla a la operación, le pusieron la sonda. Es una sonda por endoscopía. Le instalaron la sonda y regresó, salió perfectamente de la operación. Mi mamá está en la casa y se está reponiendo con lucidez. Está, gracias a Dios, recuperándose de todo el trauma que tuvo de la operación. Pero mi testimonio es que, hablando de que uno no recibe la bendición que Dios prometió para nosotros, en el caso de mi mamá, que estaba inconsciente o semi-inconsciente, ella sí la recibió. Ese es mi testimonio. Muchas gracias, Jerónimo. Fíjense qué maravilloso es este proceso, y quiero invitarlos a verlo con claridad en lo que Jerónimo nos comparte. Se da este evento con tu mamá, Jerónimo, y el pacto de Dios es darte cómo vivir el evento divinamente. ¿Sí? Entonces, fíjate, su trabajo en ti es recordarte de algo que ya te habló, ¿no? Hey, este evento se trata de bendición, si me permites. Ahora, tú estabas en tu derecho, porque Él nunca te va a esclavizar. No somos marionetas, no somos títeres que Él maneja y manipula, sino somos hijos. Y Él quiere que aprendamos a elegir. Y tú elegiste bendición. Entonces, Él entra en acción para cumplirla. Y cuando tú sigues los pasos que Él pone en tu corazón y la entregas, tu mamá se beneficia y el resultado está allí. Más que en la parte física de tu mamá, en su espíritu, ¿no? Entonces, qué importante es si si crecemos en esto, si entendemos lo sencillo que esto es, que los eventos van a venir a nuestro día a día, de toda índole, personales, familiares, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué vive mi espíritu? ¿Le permito a Dios producir sus vivencias o no? ¿Sí? Y conforme le permitamos a Él establecernos en esta relación
Por eso esta relación de pacto es importantísima, tenerla presente y clara y comprobada. Esta es la manera en que ya nunca vas a temer nada, no importa qué sea, porque en todo Él va a cumplirte. Eso es la descripción de fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí? ¿Qué espero? Que Él cumpla. ¿De qué estoy convencido? De que no me guío por lo que se ve, me guío por lo que Él se comprometió a hacer. Estoy convencido de Él. Maravilloso, gracias Jerónimo por compartirlo. Miren, cada día están ocurriendo eventos que requieren de nuestra respuesta. La respuesta correcta Jesús la dictamina cuando dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y eso es el proceso de tu corazón. ¿Qué eliges? Y lo que Dios nos comparte en estas sesiones, lo que nos invita a vivir, a ti, a mí, a todos, a cada uno en lo particular, porque esto ocurre en lo íntimo de tu espíritu, es aprender a permitirle tomar su lugar en nuestra vida. Si Él quiere tomar el lugar de dador, ¿te ha tocado querer darle algo a alguien y no te lo reciben? ¿A alguien le ha tocado esa difícil experiencia de ser rechazados? Pues tristemente vivimos eso mucho con Dios, porque Él quiere darnos, Él quiere darse. Y cuando no nos entendemos en esta estructura legal con Él, esto es en el ámbito divino, Él obligado contigo por amor. Recuerda, eso es el estado de la relación. Pues no contamos con Él, sino que seguimos realmente eligiendo la condición humana. Es que yo, ¿cómo le hago? Es que yo no puedo. En la vida divina, la expresión que Dios produce está definida en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Todo lo puedo. No en mis fuerzas, sino en su fuerza, porque Él está presente para producir su vida en mí. Hoy recibí la noticia de uno de nuestros hermanos en Tuxtepec, que el hermano Will, que no tengo clarísimo el diagnóstico médico, pero parece que sufrió una embolia cerebral anoche o esta madrugada. Y a cada uno nos corresponde responder. ¿Qué le permito a Dios hacer conmigo? Entonces, es muy diferente cuando no reaccionas sin lo que Dios quiere producir en ti. Por ejemplo, dolor, lástima, esto, aquello. Todo eso es impotencia, porque ¿qué puedes hacer? Pero cuando entiendes, Padre, si la noticia llega a mí, tú me estás involucrando en tus obras. Muéstrame. Y instantáneamente Él va a poner palabras en ti. Yo quiero compartirle esto a toda esta familia, no solo a la presente, sino toda la que está en Facebook ahora, que están viendo estos videos después. Nuestro hermano Will está siendo cuidado por nuestro Padre, pero nos corresponde participar de su proceso. Pero de la misma manera, muchos. Tenemos hermanos que están viviendo el proceso de ser sanados de COVID.
personas que están viviendo experiencias muy retadoras en su economía, en sus relaciones familiares, en fin. Estamos en un terreno hostil, contrario a todo lo divino, y a nuestro Padre le ha placido comprobarse fiel a nosotros en este terreno. Los que vivimos su pacto lo comprobamos. Los que no, seguimos siendo invitados a hacerlo. Y hoy Dios nos ha puesto esto delante a todos para que sepamos, Él está comprometido. Vamos a vivirlo. ¿Qué les parece si damos gracias? Padre, gracias por comprometerte y hacerlo por amor, sin requerimientos de que nosotros logremos. De hecho, eso es lo que no pides. Eso es lo que rompe este pacto. Este pacto no opera cuando yo quiero hacer las cosas por mí mismo. Y esto es a donde nos conduces, a entrar a tu reposo, a venir a confiarnos a ti. Gracias por el testimonio vivo de tu espíritu a nuestro espíritu y por el testimonio de lo que sucede cuando te permitimos cumplir lo que has prometido. Padre, nos conoces a cada uno de los presentes, nos amas, ese es el motivo de tu corazón y nos invitas a creerte y a comprobarte. Gracias porque aún los que estamos más imposibilitados de creer, podemos sencillamente decir, compruébate a mí. Lo hiciste con Tomás. Te presentaste para librarlo de incredulidad y lo quieres hacer con cada uno de nosotros. Gracias, gracias en Jesús. Amén. Pues mis hermanos, bendiciones a todos. Vivan en pacto con Dios. Bendiciones. Gracias. Bendiciones, saludos para todos. Bendiciones. Saludos. Hasta luego, saludos y abrazos, ¿eh? Mucho Besos. gusto, bye, 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 besitos, bye. Bendiciones.